¿Y si te dijera que hay un poder oculto dormido dentro de ti? Un fuego ancestral, más antiguo que el tiempo, silencioso como el éter, pero capaz de mover mundos enteros. Una energía secreta, enterrada bajo capas de condicionamiento y olvido, que no fue creada para ser temida ni reprimida, sino para ser despertada, refinada y conducida como un río sagrado hacia tu realización más elevada. ¿Y si esa energía, que tantos han llamado pecado, instinto o debilidad, fuera, en realidad, la chispa original de la creación? ¿Y si te dijera que, al dominar esa fuerza, podrías no solo transformar tu vida, sino reescribir tu realidad, sanar tu alma y magnetizar aquello que tu esencia verdaderamente anhela? Este poder no está fuera de ti, no está en libros prohibidos, ni escondido en templos perdidos. Está latiendo, ahora mismo, dentro de tu ser. Y todo comienza cuando decides recordar. La energía que pulsa en ti no es solo deseo, es la materia prima de la creación. Es el eco de un lenguaje que precede a los alfabetos, y que, cuando es recordado, te devuelve el mapa para moldear tu propia realidad. ¿Por qué lo llaman pecado? ¿Por qué intentaron convencerte de que ese fuego era peligroso, sucio, instintivo, animal? Porque lo sabían. Sabían que si lo recordabas, si te atrevías a tocarlo con conciencia, dejarías de ser manipulable. Te volverías soberano. Desde los albores del tiempo, esa energía, nombrada de muchas formas y velada bajo incontables símbolos, fue reservada solo a los iniciados, no porque fuera prohibida, sino porque su poder exige discernimiento. Quienes no saben quiénes son, se consumen en su propio fuego, pero quienes despiertan, transmutan ese fuego en luz creadora. En el antiguo Egipto, los maestros de los misterios llamaban a esta fuerza Ka, la chispa vital que une el cuerpo con el espíritu. No era solo una metáfora, era una fuerza viva, cultivada en los rituales de Isis y Osiris, donde la unión sagrada no era simplemente carnal, era cósmica. Lo masculino y lo femenino danzaban para abrir portales dentro del alma. En la India, esta misma energía fue llamada Shakti, el principio femenino universal, la energía que duerme como una serpiente enroscada en lo más profundo del ser. En el Tantra no se busca el placer por el placer, sino la fusión de los opuestos para despertar la conciencia suprema. La práctica del Maituna, la unión sagrada, era una ofrenda viva al divino. En la China ancestral, los maestros taoístas la conocían como Qi y comprendían que su circulación y retención consciente prolongaban la vida, despertaban la visión interior y abrían canales hacia el Tao, la fuente silenciosa que lo impregna todo. Y en la tradición hermética occidental, esta energía estaba codificada en los símbolos de la alquimia, el matrimonio sagrado entre el azufre y el mercurio, el sol y la luna. No hablaba de metales, sino de la fusión de lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. Conjunctio, lo llamaban, la unión de los opuestos para el nacimiento del uno. En todas estas culturas, separadas por océanos, por idiomas y por eras, se susurró el mismo código bajo nombres distintos, la misma chispa, la misma fuerza, la misma llave, pero lo que también era común entre todas ellas era el silencio. Ese conocimiento fue velado, guardado tras mitos, símbolos y metáforas, porque sabían que, si ese poder caía en manos erradas, si se usaba sin preparación, podía destruir en lugar de despertar. Por eso, en lugar de enseñar, dijeron que se debía temer. En lugar de instruir, ordenaron reprimir. Pero el silencio se está rompiendo, y quienes escuchan con el corazón ya han comenzado a recordar. Porque la danza de Isis y Osiris no era solo amor, era arquitectura del alma, y cada templo, cada montaña sagrada, guardaba la misma chispa, bajo otro nombre. La energía por sí sola es potencia, pero la potencia sin dirección se transforma en exceso. El exceso sin conciencia se convierte en ruido, y el ruido que se desvía del centro genera dispersión, cansancio y olvido. La verdadera alquimia comienza cuando comprendemos el principio esencial: energía, dirección, transmutación. Así como el río necesita orillas para fluir, la energía vital también requiere de un canal interior,
para no perderse en impulsos, sino elevarse con propósito. La primera llave es la atención consciente. Aquello que tu mente toca con presencia, tu energía lo alimenta. Lo que ignoras se enfría y se marchita. Si tu energía sexual es absorbida constantemente por distracciones, hábitos automáticos o vacíos, se agota sin dejar frutos. Pero si tu atención regresa al interior, al cuerpo como templo, a la respiración como puente, la energía comienza a ascender como un fuego que se enciende desde la base. Donde reposa tu mirada interior, florece el campo energético. Visualiza una llama viva, encendida en el centro del pecho, espiralando suavemente por la columna vertebral, tocando centros dormidos, abriendo portales invisibles que te reconectan con tu naturaleza divina. La segunda llave es el reconocimiento de la polaridad interna. Dentro de ti viven dos principios complementarios, el sol y la luna, lo masculino que penetra y dirige, lo femenino que acoge y expande. Estas energías no compiten, se reflejan, y cuando se unen, generan un movimiento ascendente, como el vapor que nace del encuentro entre el fuego y el agua. Cuando el fuego y el agua se funden, nace el vapor que eleva. El símbolo milenario del yin y yang nos recuerda: en todo lo masculino hay un punto de lo femenino, en toda acción, una pausa, en todo impulso, una escucha. La polaridad no es separación, es la danza de fuerzas opuestas que, al integrarse, generan equilibrio. Es en el centro del yin-yang donde reside el portal, no en el extremo de la luz ni en el de la sombra, sino en el punto donde ambas se reconocen y se reverencian. La tercera llave es la respiración consciente. El soplo no solo te mantiene con vida, es la serpiente invisible que te guía entre mundos. En la respiración habita el hilo que une cuerpo, mente y espíritu. El soplo es la serpiente que cruza los mundos. Al respirar con presencia, de forma lenta, profunda y rítmica, y visualizar la energía ascendiendo desde la base de la columna hasta la coronilla, activas el circuito sutil de la ascensión. Entonces, la energía deja de perderse en el mundo externo y comienza a nutrir tus centros superiores, trayendo claridad, lucidez, magnetismo y poder de manifestación. Estas tres llaves, atención, polaridad y respiración, forman el triángulo sagrado de la transmutación. No se trata de negación ni de represión, sino de reverencia, de recordar que tu energía no está aquí para ser desperdiciada, sino para ser consagrada. Cuando esas fuerzas se alinean dentro de ti, se forma un nuevo campo, y la realidad comienza a responder, ya no a tus miedos, sino a tu frecuencia. El deseo, en su estado bruto, es como un rayo, poderoso, instintivo, explosivo, pero sin conducción, destructivo. En la alquimia interior, no se trata de negar el deseo, sino de refinarlo, de quitarle el peso de la carencia y devolverle su forma sagrada, voluntad consciente aliada a la expansión del alma. Mientras el deseo común busca consumir, la intención sagrada busca crear. El primero nace del vacío, el segundo de la presencia. Uno te arrastra, el otro te eleva. Este es el secreto que los antiguos conocían, pero que fue ocultado a las masas. Cuando unimos una intención clara con emociones elevadas, creamos un campo magnético coherente, armónico, luminoso, capaz de atraer no aquello que el ego desea, sino aquello para lo cual el alma ya está preparada. Visualiza esto, un estado profundo de meditación. La energía sutil asciende por tu columna vertebral como una corriente de luz dorada, tocando cada centro de conciencia, despertando memorias olvidadas de tu verdadero poder. Esa ascensión no es solo energética, es emocional, porque el deseo bruto está impregnado de emociones no resueltas. Lleva consigo la sombra, ira, miedo, tristeza, frustración, pero la sublimación emocional es posible. Cuando la ira es reconocida y respirada, se transmuta en claridad de acción. Cuando la tristeza es acogida con ternura, se transforma en compasión silenciosa. Y cuando el miedo es abrazado sin juicio, da paso a la sabiduría instintiva. Ese es el verdadero trabajo del alquimista moderno, hacer de la emoción un combustible sutil, no para reaccionar, sino para elevar, no para reprimir, sino para redirigir.
Ahora imagina tu corazón como un cáliz alquímico, y dentro de él, la gratitud se expande en forma de oro líquido, irradiando luz por todo el campo a tu alrededor. Ese oro no es metálico, es vibracional, nutre tus pensamientos, eleva tus decisiones y transforma tu cuerpo en un templo vivo de creación consciente. Porque cuando la energía sexual, la intención lúcida y la emoción refinada se encuentran, nace un nuevo tipo de magnetismo. No el que atrae por apariencia, sino el que atrae por frecuencia. No el que convence, sino el que resuena. Esa es la magia olvidada de los iniciados. Canalizar el deseo no para consumir el mundo, sino para co-crear una realidad que refleje lo más sagrado que habita en ti. La verdadera alquimia no se realiza únicamente en templos silenciosos ni en rituales ocultos. Se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que respiramos, tocamos, sentimos y elegimos. Es en el espacio entre un pensamiento y otro donde lo sagrado puede instalarse. La primera práctica es habitar el cuerpo como templo, no como materia bruta, sino como un vaso vivo de energía divina. Olvidamos esto porque nos enseñaron a vivir en la mente, a huir del cuerpo, a temerlo o a usarlo como herramienta descartable. Pero el cuerpo es el laboratorio del alma, y en su centro reside un crisol invisible, el Tantien, también llamado Hara en Japón. Ese punto, ubicado debajo del ombligo, es el lugar donde la energía vital se acumula y se refina. Al reposar tu atención allí, al respirar hacia ese centro, enciendes el fuego interno, no para consumir, sino para estar presente. La segunda práctica es la respiración vertical. Respirar es mucho más que un acto fisiológico. Es conducir la serpiente invisible por la espina sagrada. Es transformar la inspiración en ascenso y la exhalación en integración. Al inspirar profundamente desde el vientre, imagina que la energía asciende como una luz suave, pasando por cada centro de conciencia, desde la base hasta el corazón, del corazón hasta la corona. Y al exhalar, visualiza esa energía expandiéndose a tu alrededor, como un campo vibrante y luminoso. Así, cada aliento se convierte en un mantra silencioso de ascensión. La tercera práctica es la siembra de intención en estados elevados. Cuando el cuerpo vibra en armonía, cuando la energía circula libremente, entras en un estado sutil de éxtasis, no carnal, sino energético. Ese es el momento sagrado. Es en ese espacio donde debe sembrarse la semilla de la intención. No hables con el universo desde el miedo. Háblale desde la gratitud, porque es en la frecuencia de la alegría silenciosa, de la presencia amorosa, donde la intención se graba en el campo con verdadero poder. Elige un deseo que resuene con tu alma, no con tu prisa, y une esa intención con una emoción elevada, gratitud, compasión, reverencia o paz. Esa unión crea una onda magnética, un código vivo, capaz de transformar lo invisible en materia. Finalmente, la cuarta práctica, conservación de la energía, no represión. Vivimos en una cultura de fuga energética. La energía sexual se desperdicia constantemente, no por ignorancia del cuerpo, sino por ausencia de propósito. Pero la alquimia no exige negación. No se trata de apagar el fuego, sino de aprender a forjar con él. Esto significa aprender a contener, redirigir, circular, transformar el impulso automático en arte consciente. Prácticas como el automasaje energético, Qi Nei Tsang, la meditación contemplativa, el movimiento consciente y hasta el silencio profundo son formas de recoger la energía dispersa y transformarla en fuerza creadora. Estas prácticas no requieren rituales complicados, requieren presencia, porque cada gesto cotidiano, cuando se hace con intención, se convierte en alquimia. Cuando se integran a tu día a día, estas acciones simples se transforman en un camino silencioso de elevación. Y tu vida, antes fragmentada por impulsos, se vuelve un espejo de tu energía refinada. El mundo exterior empieza a reflejar aquello que tu vibración interior sostiene. Y el alquimista entonces ya no necesita buscar el oro fuera, porque lo ha encendido dentro de sí. Hemos llegado al punto donde la información se disuelve y lo que permanece es vibración. Todo lo que hemos compartido hasta aquí no es solo conocimiento, es memoria. Memoria de algo que tu alma ya sabía, un susurro antiguo que ahora resuena con más fuerza, porque el tiempo del olvido ha pasado
y el tiempo de recordar ha comenzado. La energía que habita en ti no es un error de la naturaleza, no es un exceso que deba ser controlado, es una chispa que debe ser encendida. No vinimos solo para sobrevivir, vinimos para encender el sol interior. El verdadero alquimista no transforma plomo en oro, transforma impulso en conciencia, transmuta carencia en presencia, convierte deseo inconsciente en fuerza creadora. Y cuando eso sucede, lo externo comienza a reflejar lo interno. El mundo deja de ser un campo de batallas y se convierte en un espejo vivo de tu vibración más refinada. Por eso, si algo dentro de ti despertó, si una parte silenciosa de tu ser reconoció estas palabras como un espejo, entonces comparte esta sabiduría, no por vanidad, sino por resonancia, no para convencer, sino para iluminar el camino de quienes también están listos para recordar. Suscríbete a este espacio sagrado, donde seguiremos desvelando los misterios olvidados, los mapas de la conciencia que fueron sellados durante siglos, pero que ahora vuelven a latir entre nosotros. Recuerda, cada acto, cada respiración, cada pensamiento es un hilo de creación. Nada es pequeño. Cada instante cotidiano es una oportunidad silenciosa de alquimia, y todo buscador, al elegir vivir con presencia, se convierte en co-creador de su destino. Que tu conciencia sea la llama, que tu intención sea el alquimista, y que tu vida sea la obra.